buenas noches. Nosotros somos Genios de Mentes y les quiero presentar a nuestro grupo de panelistas. Yo soy Blanca Tirado, coach de vida. Tenemos también aquí a Guille, nuestra psicóloga clínica, Toño, el gurú de la comunicación, y Pepe en los controles, apoyándonos como siempre, ¿verdad? Asegurándose de que cada episodio llegue para ustedes. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy, muy fuerte que cuando lo estábamos hablando fuera de micrófonos nos impactó mucho cuando estábamos pues como en grupo viendo qué temas les queríamos presentar, ¿verdad? Y este tema se trata acerca de la violencia vial, de esa violencia que a veces las personas no entendemos por qué vamos manejando y como que se transforman, ¿verdad? Como que a veces si alguien te corta el camino o se mete en tu línea o aprieta los frenos intempestivamente sin tú darte cuenta, o simplemente caen en un accidente, ¿verdad? Y la gente se enoja, pero se enoja de una forma que a veces no es racional, que a veces no entendemos. A mí me ha llegado a tener la oportunidad de observar en una ocasión que iba un señor, se le mete otro carro y se enoja tanto y se empieza a acelerar, se le pasa enfrente, le toca el claxon y yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Y esa energía negativa, todo eso que se crea, no solamente es en esas dos personas que tienen ese intercambio, pero también los que vamos manejando alrededor y decimos, ¿qué pasó? Y es algo que pues platicando entre nosotros, Toño nos compartió una situación que él pues fue testigo, ¿verdad? Que observó. Y pues bueno, si él nos comparte esto, me gustaría abrir los micrófonos para él y podamos iniciar con este episodio con esa historia que él tuvo la oportunidad de presenciar y después hablar con Guille un poquito acerca de qué pasa en nuestro cerebro, por qué la gente se enoja tanto cuando alguien se le mete en su línea o le toca el claxon o le da un enfrenón. ¿Qué pasa dentro de nosotros que eso nos causa tanto coraje? A mí no, ¿verdad? Yo digo, bueno, pásate si quieres. Y a veces hasta hablo con ellos y me dejan pasar, digo, ay, gracias, ¿verdad? Mis hijos luego se ríen, dicen, mamá, no te están escuchando. Sí, pero pues a mí me gusta decirles gracias de todos modos. Y dejo pasar a las personas, pero hay quienes no lo hacen, no son amistosos en el área de manejar. Pero Toño, compártenos esa historia. Bueno, sí, qué bueno. Esta noche vamos a hablar acerca de la violencia vial o agresión de conducción, podríamos decirlo. Esto viene siendo un fenómeno social. Me sorprendí como en la ciudad de Chicago ahora es impresionante que a veces hay shootings o tiroteos, diríamos, en los expressways o en las carreteras de alta velocidad. Pero finalmente a mí me tocó, como dice Blanca, me tocó presenciar fue un crimen y debido a una violencia vial. Y pues bueno, esto sucede cuando pues, tenemos que compartir áreas comunes, vías de comunicación y muchas veces nuestra conducta no es muy social con respecto a otras personas. Este caso sucede en una estación de gasolina. Yo en ese tiempo, como otras de muchas de mis actividades que tuve aquí en Chicago, manejaba yo un tractocamión, un tráiler de 18 ruedas. Íbamos en un grupo de caravana con Voy a ponerle. de hecho iban algunos familiares de mi esposa, y nos detuvimos en un área de Wisconsin a recargar nuestros tanques de combustible. Estábamos en varias líneas, pero casualmente al lado de mí había un tráiler estacionado cargando. Normalmente hay una regla que cuando al menos aquí en Estados Unidos, que cuando terminas de cargar tu camión, tienes que mover tu camión hacia el frente y entonces vas y pagas, porque pues primero cargas y luego pagas, y entonces das oportunidad al camión de atrás a moverse y empezar a cargar su camión. La cuestión es que pues yo estaba en mi camión, estaba recargando mi tanque y pues al otro lado de la pompa de gasolina o de la máquina de gasolina, o de diésel en este caso, estaba un tráiler y el camión de atrás le estaba tocando el claxon y
pues no se movía, ¿no? Ya no estaba cargando combustible y pues se bajaba el chofer, iba y le golpeaba en la cabina al, al que estaba a mi lado, ¿no? No salía nadie, se regresaba a su camión y golpeaba y gritaba y tocaba el claxon y pasó así por varios minutos. Obviamente, llenar un tanque de combustible de 300 galones lleva bastante tiempo. Ah, en una de esas idas que iba a golpetearle la cabina, trata de abrirle la puerta de la cabina, pero por esto entonces este cuate se sale, el que estaba dentro de la cabina, se sale, pero se empieza a bajar con un bat de béisbol. Pues obviamente los camiones son altos, se empiezan a forcejear por este bat y entonces, haz de cuenta, están entre los escalones y el tanque de diésel, pues las cabinas son altas, forcejeando por ese bat, ¿verdad? Finalmente, el del tráiler de atrás, que este era el que estaba golpeteando la cabina del tráiler que estaba estacionado a mi lado, se lo logra quitar, pero con él le da en la mera frente. Yo, que estaba en mi camión, adentro de mi camión, en el lado opuesto de la pompa, o ¿cómo no? Sí, de la máquina de gasolina, este, oí como si cuando rompes una piñata, pero esas piñatas de barro, ¿no? Si una calabaza de esas grandes que usamos para Halloween se rompiera. Yo nada más vi cuando los ojos de esa persona se pusieron en blanco y se fue deslizando así, hasta llegar al piso, porque todavía no terminaba de bajarse del camión. Ah, le vi abierto aquí y empezó cayó de rodillas, pero fue como un periodo en cámara lenta. El tipo todavía le gritaba y le decía que si quería más, todavía le da otro golpe en un brazo con el mismo bat. Pero el cuate estaba eufórico, que después se fue a amenazar a mí y a otros que estábamos ahí, pues de que nos calláramos. Para esto, pues obviamente la gente que presenció esto empezaron así como cuando fumigas las hormigas a correr, todo el mundo empieza a correr. Yo no me podía mover porque tenía otro camino adelante. Y y para esto, pues cuando logro moverme, pues llega la policía, me detiene, entonces me tocó quedarme ahí por investigación, a que hicieran toda la investigación del caso. Pero dices, como una situación de coraje, porque pues, obviamente empieza como un coraje, puede convertirse en ira y desatar tantos sentimientos de poder llevar a un crimen, ¿no? Ahora, esto se ha vuelto muy común en las carreteras. Yo muchas veces, viendo a veces algunas en las redes sociales, se salen infinidad de videos de lo que le llaman road rage, que gente, no menos mal, ayer me tocó ver uno donde va una motocicleta y por tratar de pegarle con el pie una patada al carro de al lado, pues cuando le pega, el mismo impulso que le da lo hace irse contra el carro del lado derecho. Ya, ah, se ha vuelto más común. Estaba yo buscando estadísticas de crímenes y de muertes por este tipo de situaciones viales, de pleitos, pero muchas veces se están considerados como accidentes viales, no tanto como lo que le llaman road o como violencia automovilística, ¿no? Pero son situaciones que al compartir estos espacios viales, muchas veces nuestra conducción, la falta de paciencia puede llevarnos a que nuestro estado emocional cambie. Y digo, a lo mejor por ahí Guille podrá hablar más acerca de cómo nuestra mente actúa cuando nos encontramos frente a un conductor manejando agresivamente a alta velocidad o cometiendo un error, porque muchas veces puede ser un error involuntario, pero eso puede causar un enojo en algunos otros conductores y iniciar un altercado, ¿no? Que de muchas veces terminan desafortunadamente en crímenes donde aquí al menos en la ciudad donde yo vivo,
Ha habido pequeños niños pasajeros en esos vehículos donde han tenido desafortunadamente que perder su vida en tiroteos. Dentro de lo que se ha visto, así como dices, no hay estadísticas bien específicas, pero lo que se ha notado dentro de lo que es la psicología es que después del COVID se ha desatado una gran problemática en la salud mental. Fíjate, Guille, antes de que nos compartas tu opinión especializada, y esto me pasó antes de COVID, creo. No, fue después de COVID, sí, cierto. A mí estaba yo estacionada en la luz roja, que estaba el alto, esperando que se cambiara a verde para poder avanzar, ¿no? Y estaba yo estacionada esperando ahí, nada más mirando, y de pronto siento así un golpe por atrás y mi cabeza pues se chicoteó, ¿verdad? Para enfrente. Y yo dije, en ese momento como que estás así en shock, que dices, ¿qué pasó? ¿No? O sea, no entendí qué pasó y el ruidazo. Y en ese momento, cuando logro darme cuenta que me dieron un golpe por atrás en mi carro, sentí como la adrenalina, así como me subía en el cuerpo y enojada, me enojé muchísimo. Yo dije, y entonces volteo y es una jovencita como de unos 18 años con una amiga, también jovencita igual. Ellas, porque yo creo que iban distraídas, se chocan atrás de mí y la que iba al lado de ella rompe el parabrisas porque no traía cinturón de seguridad y todo. Y yo volteo, las veo, yo digo, par de estúpidas, ¿qué les está pasando? Me bajo del carro bien enojada. Yo soy una persona muy tranquila, o sea, yo no grito, no peleo, no soy de confrontación, no me gusta. Sin embargo, sentí ese coraje tan fuerte y me bajo, y en el momento en que me bajo, digo, tranquila, espérate, hay que ver si la chica está bien, ¿no? A lo mejor le pasó algo, se cortó la cabeza, qué sé yo. Y ya hasta que me bajé y como que yo misma dije, no, espérate, ¿qué te está pasando? ¿No? Yo misma me sorprendí de mi reacción, pero mi primera reacción fue de enojo y de ira de que esta me había dañado el carro. Ahora sí. Bueno, les decía que dentro de lo que es la psicología, sin que haya unas estadísticas específicas, porque como lo mencionaba Antonio, este, una cosa es la parte de las estadísticas de accidentes automovilísticos, los accidentes viales por los conductores alcoholizados, y, o sea, lo que es la comunicación vial está manejada, pues, precisamente por esas autoridades viales. Hay accidentes que se dan y se van sacando las estadísticas, lo que son las compañías de seguros, los de tránsito, pero ¿quién se ocupa de la salud mental? Por ejemplo, tantos accidentes por pasarse un alto, o tantos accidentes porque hubo un encontronazo, ¿no? O sea, lo que son alcances, No alcance. un alcance, sí. Pero no se han hecho estadísticas de por qué hay ese tipo de accidentes dentro de lo que es la salud mental. Era lo que yo les decía. Lo que sí se ha notado y se ha hecho mucho hincapié es que después del COVID la incidencia de la violencia ha crecido más. Eh, es una reacción de impotencia. La gente se siente impotente. O sea, todos tenemos un sentido de propiedad. ¿Cuál es tu propiedad? Bueno, pues la primera propiedad que tienes es tu cuerpo, ¿no? O sea, si alguien te empuja, óigame, pues, ¿qué le pasa, no? O si pasa y oiga, ¿por qué me avienta? Pero otro lugar que es tu sentido de propiedad y de seguridad es tu casa. Cuando alguien violenta ese espacio de seguridad, pues te sientes impotente, te sientes desvalido, descobijado, o sea,
es terrible que alguien invada ese espacio vital, ¿no? O dentro de tu espacio vital, que es tu casa, tienes otro espacio, que es donde vas a dormir, donde vas a descansar, porque ese es tu espacio, donde te quedas totalmente inválido, o sea, porque vas, te duermes y entras en un estado de inconsciencia y estás vulnerable, era la palabra que quería encontrar, ¿sí? En ese estado de vulnerabilidad. Pero el auto es otro estado de donde es tu propiedad. Hay gente que ha perdido la vida por defender su propiedad, por defender su coche, porque se lo golpean. Es un estado de egocentrismo que puede ser originado desde el cómo te sientes tú, porque invaden esos espacios vitales. Hace poco hubo así se hizo una noticia muy grande, porque estos tipos bajan a la señora para robarle el auto y se llevan a una niña de 12 años. Y ella decía, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. Y la niña iba acostadita en el asiento de atrás dormida y estos tipos se la llevan. Entonces, cuando invaden esas propiedades, o sea, quienes violentan están en un estado de egocentrismo. O sea, la calle es suya. O sea, hay gente que pelea hasta por un espacio de estacionamiento. O sea, yo aquí tengo vecinos que, pues fíjense que hay un vecino que dice que entre esos dos arbolitos tiene que quedar su coche. O sea, nadie puede ocupar ese espacio, que no es su casa, es la calle, y es la calle pública, pero tiene que quedar en esos dos arbolitos, porque esos dos arbolitos es donde entra su coche o su camioneta que tiene, y entonces es su espacio propio de él, de su propiedad. O sea, imagínate lo que hace el cerebro. Ahora, lo que tú mencionabas, tú estás consciente de tu cuerpo. Cuando hay una conciencia, te das cuenta cómo la adrenalina corre. Y sí corre en el cuerpo la adrenalina, se siente. Por eso mucha gente dice, es que le hervía la sangre. Pues no es que le hirviera la sangre, es que las adrenales se están aventando, pero así, mucha adrenalina, ¿no? Y en ese estado de supervivencia, lo que menos funciona es el cerebro, funciona la amígdala, y entonces es un estado reactivo. Y en ese estado reactivo no piensas. Puedes llegar al grado de lo que mencionaba Antonio, o sea, de llegar a quitarle la vida a una persona. Hace poco pasaron un accidente en el que este hombre la avienta y regresa y le pasa el coche encima. O sea, la gente pierde toda noción de conciencia y de realidad. En esos estados, dime tú cómo puedes valorar tu vida y la vida de los demás. Tú misma lo dijiste, o sea, con toda esa adrenalina, imagínate la cantidad de adrenalina que debe haber tenido ese tipo que se atrevió a hacer lo que menciona Antonio. No, y ahorita ampliando un poquito sobre lo que hablas acerca del espacio. Muchas veces no es necesario ni siquiera que te toquen. Por ejemplo, el caso de Blanca, pues obviamente hubo un pequeño impacto por la parte de atrás, un alcance. Pero muchas veces tú puedes ir manejando en la carretera y traes a alguien bien pegado atrás. O puede alguien bien enfrente venir frenando innecesariamente. Y obviamente no ha habido ni siquiera un contacto, pero está violando el espacio respetable de conducir, que te dé la oportunidad de frenar y de manejar pues, bajo una condición segura. Entonces, son situaciones que cuando compartimos las vialidades, vamos a decir, porque pues obviamente esto puede ser, como dices,
en espacios siendo peatones o manejando un vehículo, donde nos puede llevar a perder la razón, porque obviamente salimos de nuestro estado de mental donde estamos razonando las cosas a un estado irracional, donde la adrenalina y muchos químicos que pueden soltarse, que tú sabrás más de ellos, pues influyen en que pierdas el contexto de la situación. Este, ah, ahora, hay otros casos donde simplemente el hecho de que te toquen la bocina, o sea, que eso se considera también como un abuso, o sea, o una situación verbal. Dices, no necesariamente es el contacto, ¿no? Sino hay situaciones sociales que pueden surgir, que te pueden cambiar el estado y llevarte a una situación donde si una persona te dice un insulto y en vez de poder mantener la calma, pues uno vuelve a insultar y así es como inician ese tipo de altercados, donde me ha tocado ver, el otro día vi un video, yo hasta pensé que no era real. Hay una discusión de esta gente. Es un camión como camión de luz, como de servicio de luz, y está otro cuate le dispara y este cuate se avienta para atrás con el camión y después se viene de frente y lo arrolla. O sea, literalmente lo arrolla. Lo ves volar al cuate al que le había disparado. Supuestamente lo hizo en defensa propia, pero dices, ¿cómo puede llevarte a ese estado, no? Tanto el que agredió como el que pues, obviamente se defendió, ¿no? Ya tener que perder la libertad, al tener que perder la vida por falta de paciencia. Ahora, como tú dices, hay efectos sociales que nos han llevado, y como mencionabas, ¿no? El COVID, sí, las situaciones sociales, la falta de paciencia con el tráfico, los encierros que hemos tenido, han cambiado y han afectado, porque según cuando yo andaba buscando algunas estadísticas, encontré que esos cambios sociales en las comunidades ha afectado mucho a que exista más agresión y falta de tolerancia entre la gente para estos altercados que pueden darse en las vialidades. Así Y es. sí, fíjate que, como dices, porque, como dice Guille, no piensa uno en las consecuencias, ¿sí? En el momento cuando sientes toda esa adrenalina, como que el cuerpo toma posesión, la mente no piensa. Lo primero que pensé es par de estúpidas que les pasa. Fue todo lo que pensé. Nunca pensé, si me bajo y les doy un golpe o si... No, 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 no pienso. O sea, el cuerpo se movió inmediatamente a abrir la puerta y a ver qué daño había tenido mi carro. Y de ahí me vino, yo tenía que llegar a un lugar, me voy a quedar sin carro, mi carro se dañó, o sea, todo eso, y viendo quién era el culpable de todo lo que me estaba causando a mí. Ya cuando te digo, veo a la otra chica que se había golpeado, ya en ese momento como que digo, espérate, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, tampoco es para reaccionar así. Ya entonces como que volví a tomar el control, pero en su momento uno no piensa, no piensas ni consecuencias, no, simplemente necesitas sacar eso como que sientes que vas a explotar, ¿no? De todo esto, ese enojo que sientes. Por eso les decía que muchas, o sea, como un dicho común es que le hervía la sangre. No es que te hierva la sangre, es que te llenas. Tu cuerpo se está intoxicando, tu cerebro se está intoxicando. Y entonces lo que surge es la supervivencia. Y la supervivencia muchas veces te lleva a la violencia, porque no piensas. O sea, reaccionas. La amígdala no te permite pensar. El cerebro inteligente se va. Así, se va. O sea, aquí es, o sea, el ego, por eso es el ego, o sea, ¿cómo se atreven a invadir mi espacio? Y todos los seres humanos queremos nuestro propio espacio. Tú puedes estar muy a gusto con alguien, pero llega el momento en que dices, ay, ya, tantito, ¿no? Hasta los bebés cuando los estás cargando y todo, y el bebecito ya se empieza a poner molesto y todo, ya lo tienes que ir a dejar porque ya llenó lo que necesitaba. Entonces, cuando invaden todos esos espacios, y a eso agrégale el alcohol, o a eso agrégale la Las alta drogas. velocidad,
O sea, imagínate la La- adrenalina cuando vas a alta velocidad. O sea, pues tu cerebro las va. drogas. Entonces, hay muchos factores que le vas agregando a todo esto. Si yo no estoy en esa conciencia, ahora, ¿quién ha sido también uno de los grandes causantes de esta violencia vial? Es cuando tú ves a alguien agarrado al celular, texteando Mm. y manejando. Como antes se quejaban de que las mujeres, empezó a haber muchos reclamos, de que ibas en el coche y la pestaña, el Ya. labial, ¿no? Porque eso producía accidentes viales. Y entonces el que estaba junto, oye, esta vieja loca o esta, ¿qué le pasa? ¿Cómo va? Pero no va consciente, va en un estado de inconsciencia total. Si a eso le agregas que esa persona consume alguna sustancia, consume alcohol, tiene problemas con su pareja, tiene problemas en el trabajo, o sea, vete tú a saber todo, yo le digo a mi esposo, vete tú a saber todo lo que esa persona trae allá adentro. Y trae en sus Ujú. Sí, manos porque un arma mortal terrible, que lo puede matar a él o puede matar a otros. Pero para eso son mm, las leyes. Y las leyes son, pues ahora muy flexibles. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que no es donde yo vivo, ya hay la licencia permanente. Entonces, la licencia permanente, pero ¿qué te garantiza que esa persona va a estar bien de su vista, de lo que necesitan revisarle para poderte dar la licencia? Pues no, ahora ya es permanente. Otra, esto se da mucho también en los jóvenes, pero también en los viejos. ¿Por qué pensamos que solamente los jóvenes? Los jóvenes y los viejos, pues están más o menos en la misma curva, ¿no? De la diferencia de la edad mediana. O sea, tan inconsciencia hay en un joven como puede haber en un señor mayor, porque perdemos visibilidad, necesitamos lentes, porque nuestros reflejos ya no son los mismos. A lo mejor tenemos mayor conciencia en algunos momentos, pero si llevamos a alguna situación difícil, personalmente, y a eso agrégale que agarras un arma así como si fueras a agarrar pues cualquier otra arma, te vuelves imprudente, te vuelves inconsciente, y a eso el enojo, ¿no? El enojo, ese ego de es mi espacio, es mi carretera, yo puedo meterme por donde sea, violar todas las leyes de vialidad. Hay uno de mis cuñados estudiado mucho eso y decía, manejar a la defensiva. Y yo cuando les platico de estas situaciones a algunas personas o mis pacientes, yo les digo, manejar a la defensiva no es manejar ir peleando. Manejar a la defensiva es ir consciente de que todo lo que sucede a mi alrededor, porque yo que sé que trae el de ahí atrás, de este lado, el de este lado, o el de enfrente. Necesito estar consciente, así como tú estuviste consciente de tu adrenalina y decir, a ver, calma, 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 ¿qué me está pasando? Sí estoy muy enojada, quién sabe qué pase con mi coche, pero necesito primero conectar otra vez mi cerebro inteligente, y entonces empezar a solucionar. Pero eso no sucede normalmente. O sea, cuando una persona entra en ese estado de inconsciencia, lleno de adrenalina, y cuando todas estas circunstancias a su alrededor se conjuntan, pues pasan cosas tan trágicas como o defiendo mi propiedad o mato a alguien porque ya me quitó tiempo, ya no voy a llegar a donde voy a llegar, o lo que sea. Entonces, no se visualiza. Y yo les decía, después del COVID, cuando vivimos como humanidad la muerte tan cerca, porque algunos las vivimos y algunas la vimos, la humanidad, en lugar de tomar conciencia, como cuando fue la Segunda Guerra Mundial, yo le decía a mi esposo, decían, después de esta experiencia tan terrible que tuvo la humanidad con la Segunda Guerra Mundial, tenemos que tener más cuidado con las guerras,
llegó la guerra de Corea y las guerras que estamos viviendo ahorita. O sea, el ser humano es tan complejo porque no aprende, no aprende de las cosas que le pasan mal. Y no hablo de un individuo, hablo de la humanidad, ¿no? Carl Jung hablaba mucho de eso, de esta sombra oscura que la humanidad tiene, que pues si tengo una mala experiencia, pues aprendo, pero a veces tengo una mala experiencia y la repito. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y muchas veces más, ¿no? Por ejemplo, si alguien se casa una vez y dice, ya la regó, y se divorcia, se casa otra vez, ay, no, pues ya la regó 2 veces. O sea, como que la humanidad tiende a esas cosas, ¿no? O las mamás que dicen, ay, salió embarazada y pues fracasó. O sea, la propia criatura está apenas empezando a caminar y ya es el fracaso, ¿no? Entonces, no aprendemos. O sea, los accidentes viales suceden y la violencia vial sucede porque es una máquina manejada por un humano. Si dejamos el coche ahí estacionado o el camión estacionado una semana, 15 días, 20 días, 30 días, pues hasta que llegue otro que venga manejando, puede que tenga un accidente. Si yo lo guardo en mi garage o en una bodega y se queda ahí guardado y no hay ningún accidente natural ni pasa nada, ese instrumento ahí va a seguir. Pero entra la parte humana y entonces todo cambia. Claro, sí, así pasa y parece extraño, ¿verdad? Que precisamente eso nos cause tanto enojo, pero es como dices, es nuestro espacio vital que sentimos que está invadido. Toño, me imagino que tú cuando observaste ese, pues ahora sí que presenciaste ese asesinato, también a ti te empezó a correr la Exactamente. adrenalina, ¿no? Miedo, no sé, ¿qué Mm. sentiste? No, definitivamente, pues te digo, este cuate Claro. me estaba amenazando a mí, ¿no? Y como dices, el estado de este cuate estaba como una fiera, o sea, era como un animal salvaje, o sea, era alguien que te puedo asegurar que dos, tres personas no lo iban a poder controlar. O sea, hasta que no llegó la policía y lo detuvieron, pero la poca gente que que nos tuvimos que quedar, digo, a mí cuando llegan me rodean el carro para la investigación, me rodean el camión, también me estaba tratando de ir, pero no me dieron chance. Y pero no, el cuate eh, te da una fuerza ese estado de adrenalina y de éxtasis que no tienes idea. O sea, el cuate estaba como poca gente yo he visto en mi vida. O sea, estaba en un estado emocional alterado, con mucha energía, porque lo ves con una energía tremenda. Ya. Pero sí, pues Pero bueno, no nosotros sabes podemos, además qué traía adentro. O sea, a lo mejor traía una sustancia, a lo mejor traía un problema, pero una persona que reacciona de esa manera no, no está no está limpio, no es, pero es fíjate que no puedo, en este caso, no creo que haya sido el caso, porque como te digo, él, cuando se baja el otro, el otro se baja con un bat. Entonces reacciona a tratar de defenderse y quitarle el bat. Cuando lo logra quitar, es cuando le pega. Pero obviamente ya está bajo un estado de ya, es que defensa. Sobrevivencia. el estado alterado no solamente es cuando consumes una sustancia, tu mismo cuerpo la puede producir. Tu Y es de organismo Sí, o puede sea, sobrevivencia. producir. sí, si estás frustrado, si estás estresado, porque este cuate no se mueve, vete a saber. O sea, no necesariamente podría traer alguna droga, sino Así es. la situación podía haberlo llevado, el miedo de que aquel se está bajando con un bat, la supervivencia. O sea, vete a saber qué mil cosas pueden suceder, ¿no? Y Lo el más mismo cuerpo importante, ya no está limpio, ya está lleno de muchas cosas no, que tú mismo produces, la misma persona produce. algo que Más tú decías muy para Toño. importante.
Para Toño, el Ajá, ser, el observar, espérame, hermanito, para observar ya no entra en esa furia, ya él entra en el miedo, ¿no? pues sí, podría ser, pero es como dice Guille, y yo lo estaba pensando cuando dices el cambio puede ser así, en un snap, ¿no? Es como un switch de encendido a apagado, o sea, puedes pasar de un estado normal a un estado Alterado. hiperactivo, como si prendiera la luz alterado. Entonces, pues bueno, yo mi recomendación personal es, cuando estamos compartiendo espacios restringidos, espacios comunes, pues el ser paciente, porque obviamente me ha tocado a mí que a veces te desesperas y cuando te das cuenta dices, es un ancianito el que se está estacionando y tú estás súper desesperado porque se está tardando por estacionarse. Muchas veces lo que tiene uno que aprender a controlar es a uno mismo. No, no vas a poder controlar a las demás personas. El que te puedes controlar eres tú. Y una de las cosas que yo aprendí cuando precisamente anduve manejando ese tipo de tractocamiones, pues obviamente necesitas una licencia especial que le llaman CDL aquí en Estados Unidos. Y como dice Guillem, una de las cosas que aprendes en la escuela es aprender a manejar a la defensiva. Y Ujú. manejar a la defensiva es, tú tienes que ir cuidando a todos, tú eres responsable de la seguridad de todos los que comparten los espacios contigo. Si tú ves que un carro atrás viene muy cerca, tú tienes que ser precavido de que él puede cometer un error. Si traes un carro adelante, tienes que venirlo cuidando. Si tienes un carro al lado, tú cuidas de cómo van manejando los demás, independientemente de que vas manejando pues tu propio vehículo. Como dice Guille, un vehículo aquí en Estados Unidos puede ser considerado como una arma mortal. Puede ser usado como un instrumento para provocar la muerte intencional de alguna persona. Entonces, y en los momentos de rabia, cuando tú te enojas, lo primero que haces es lo que tienes a la mano, y lo que tienes a la mano es muchas veces un volante, y ese volante puedes convertirlo muchas veces en un arma letal para mucha gente. Sí, Sí es, así es. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, pero excelente tema. Nos hace reflexionar. Yo creo que estos puntos que estás dando, Toño, son buenísimos, porque muchas veces cuando el cuerpo toma el poder, la mente, como dice Guille, ya no piensa, y es ver dónde estoy parado, tomar control del cuerpo, no dejar que el cuerpo nos controle, como les decía yo. Ya que me bajo del carro, veo y yo digo, bueno, está bien esta chica, no se lastimó porque veo el parabrisas roto, que se golpearon. Ya eso me ayudó a mí a entrar en una conciencia diferente y inmediatamente la adrenalina se me bajó y entonces ya me moví en el modo de solucionar la situación, ¿verdad? Así es que bueno, pues un excelente tema, me encantó. Desgraciadamente, pues esta persona que nos comparte Toño perdió la vida, no lo pudieron salvar. Tengo entendido que lo recogieron, llegaron los paramédicos, pero él ya estaba muerto desde el momento en que cayó al piso, ¿verdad? sí, sí, sí. Murió instantáneamente. Así es que Sí, bueno, pues muy fuerte el tema de hoy, que creamos conciencia, vamos dándonos cuenta que a veces la gente comete errores, que nuestro espacio vital es vital, pero también a veces podemos abrir espacio, movernos para que las personas pasen, para que no se vuelva realmente un problema de donde perdamos el control de nuestras vidas, ¿verdad? Así es que bueno, Guille, ¿con qué nos dejas? Bueno, yo quiero compartirles con qué podemos trabajar cada uno de nosotros. Excelente. Es reducir la velocidad, si es que a algunas personas les gusta mucho la velocidad, y tener una conducción segura. Este, evitar la conducción de distraídos. A veces la gente va abstraída en sus pensamientos, abstraída en el celular, abstraída en tomar alguna cosa, en recoger otra. O sea, no conducir o sea, sin estar plenamente consciente que llevo en mis manos, en mi cerebro, en mis piernas, mi propia vida y la vida de otros. Eh, este, no conducir de manera arriesgada. O sea, esas rebases que se hacen a veces es una conducción arriesgada, porque siento que yo entra el ego y entonces siento que yo puedo
manejar con tontos que vienen aquí a paso de tortuga y entonces entras en esa conducción en la que quieres rebasar de manera muy inadecuada. Nunca olvidar ponerte el cinturón de seguridad. Salva la vida, de verdad salva la vida. Yo se los digo porque acabo de vivir en mi familia un accidente automovilístico y porque yo en mi vida, en mi historia de vida, viví un accidente automovilístico cuando los cinturones de seguridad no servían. Y eso... No existían. No servían porque no existían. Y eso fue una tragedia muy grande. Y evitar las sustancias etílicas y de cualquier otro tipo, porque ya nuestro propio cuerpo produce las suyas. Entonces, evitar conducir intoxicados de sustancias extras a las que ya nuestro cuerpo produce. Creo que sí fue una sesión muy interesante. Yo no soy experta en automóviles ni en leyes de tránsito, pero sí la violencia ha crecido. Respetémonos más. Salgamos de esa sombra oscura para llegar a la luz, como decía Carl, y podamos vivir más en armonía. La pandemia nos dejó cosas muy feas, pero también nos dejó muchas grandes enseñanzas. Que esta que nos dejó de la violencia no la hagamos parte de nosotros. Gracias, Guille. Gracias. Muy buenos tips. Pepe, ¿algún mensaje que quieras dejar? Hablando de toxicidad, si manejan con la tóxica, háganse los sordos, porque cuando manejas con la tóxica y es la que más te hierve la sangre, más de metes a la pata para llegar loco. Entonces, no le hagas caso a la tóxica, maneja tranquilo. Gracias, Pepe. Y Toño, pues bueno, despídenos con nuestras redes sociales también. Pues bueno, sí, como Guille tiene unos muy buenos tips, yo quisiera agregar algunos otros más, especialmente en estos días que vienen de celebraciones donde la gente en Año Nuevo pues acostumbra a celebrar, es importante tener en cuenta algunos puntos, que son 5. Uno es la convivencia, porque hay que aprender a vivir con otros en espacios cerrados. La solidaridad y la empatía, muchas veces tenemos que ponernos en el lugar de otras personas, o sea que hay errores que cometemos y que son comunes, que nosotros también podemos cometer al estar manejando, y pues entender, ponernos en el lugar de esa gente y entender que podemos cometer a ese tipo de errores. Hay que tener tolerancia, muchas veces una persona puede estar perdiendo el control, pero si nosotros somos tolerantes, podemos mantener el control. El respeto a los demás, porque hay que aprender a respetar, como dice Guille, los espacios de cada uno. Hay que respetar de que a veces puede iniciar todo con un pequeño insulto, con una manifestación que podemos enseñar con la mano. Tratar de evitar esas situaciones porque pueden escalar. Y la subordinación a las leyes, porque pues para eso existen los reglamentos de tránsito, de tráfico, de vialidad, porque nos ayudan a resguardar nuestra vida, porque están ahí precisamente para que nos protejan. Si respetamos las leyes viales, pueden ayudarnos a preservar tanto la vida y la seguridad de todos nuestros seres queridos. Entonces, pues seamos respetuosos con las leyes, cedamos el paso y que tengamos unas felices fiestas este año nuevo. Queremos invitarlos a que se sigan suscribiendo, a que sigan dándole al botoncito de me gusta, de me like, que nos sigan recomendando nuestras páginas que tenemos, estamos o nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Genios de Mentes, principalmente en YouTube, tenemos videos cada semana como Genios de Mentes, estamos en X como @dementes GE63234 y por ahí tenemos unos TikToks también en Genios de Mentes 1. Te invitamos que nos sigas en cualquiera de las redes, la favorita tuya, que nos sigas y que nos des like y que te suscribas. Gracias por seguirnos como cada semana. Que pasemos felices fiestas. Fiestas Bye. felices. Felices fiestas. Hasta pronto. Bye. Bye.